En el año 1785, el delta del Mekong se convirtió en escenario de una de las batallas fluviales más espectaculares de Asia. Una flota de más de 300 buques de guerra procedentes de Siam avanzó con confianza, transportando a más de 20.000 hombres, pero aguardaba en silencio Nguyen Van Hue, un comandante de tan solo 23 años, que usaría el río, las mareas y el propio fuego como armas. Lo que siguió no fue solo una victoria, sino la completa destrucción de un ejército invasor en una sola noche. A finales del siglo XVIII, Vietnam estaba dividido. En el norte, el movimiento Tay Son, una importante rebelión vietnamita liderada por 3 hermanos, se había alzado contra los señores Trinh en el norte y los señores Nguyen en el sur. Para 1785, los ejércitos Tay Son, bajo el liderazgo de Nguyen Nach, Nguyen Hue y Nguyen Lu, se habían convertido en una fuerza dominante. Su reputación de campañas rápidas y victorias decisivas se extendió por toda la región. Pero en el sur, no todo era seguridad. Nguyen An, un miembro superviviente de la línea real Nguyen, posteriormente conocido como el emperador Hialón, se negó a ceder en sus pretensiones. Expulsado de Gia Dinh, la actual ciudad Ho Chi Minh, buscó aliados más allá de las fronteras de Vietnam. Para recuperar el poder, recurrió a Siam, el antiguo reino de Tailandia. La corte siamesa vio una oportunidad. Apoyar a Nguyen An le daría a Siam influencia en Cochinchina, el sur de Vietnam, y posiblemente le aseguraría el estatus de tributario de la región. A finales de 1784, el rey Rama y envió una gran expedición. Estaba comandada por el príncipe Ferry Roc, conocido en fuentes vietnamitas como Chio Tang, acompañado de generales de alto rango y reforzado por auxiliares camboyanos. La fuerza era inmensa, más de 20.000 soldados, cientos de galeras de guerra y la firme convicción de que la victoria estaba asegurada. Su objetivo era claro. Al tomar el control del delta del Mekong, restaurarían a Nguyen, aplastarían a los Tay Son y extenderían el poder siamés profundamente en la región. La noticia de esta invasión pronto llegó a Nguyen Hue, el segundo de los hermanos Tay Son. Con apenas 20 y pocos años, ya era reconocido como uno de los comandantes más hábiles de la historia vietnamita. En lugar de enfrentarse al enemigo en una batalla campal, optó por luchar según las condiciones que el propio río dictaría. Se trasladó a Mai To, una importante ciudad fluvial en el delta del Mekong, y examinó cuidadosamente el terreno. Los afluentes del Rach Gam y el Soai Mut, 2 pequeños brazos del río Tien, junto con la gran isla de Toi Son en medio de la corriente, constituían una trampa natural. Allí se enfrentaría a la flota siamesa. En Mai To, una importante ciudad fluvial del delta del Mekong, Nguyen inició una preparación sistemática. Comprendió que la flota siamesa superaba ampliamente en número a sus fuerzas. Un enfrentamiento directo en mar abierto sería demasiado costoso. En cambio, decidió aprovechar la geografía del río, combinada con el engaño, para crear las condiciones necesarias para atrapar y destruir a la mayor fuerza enemiga. El campo de batalla elegido fue un tramo del río Tien, el principal afluente del Mekong en el sur de Vietnam, donde desembocaban los afluentes del Rach Gam y el Soai Mut. En medio se encontraba la isla de Toi Son, una larga franja de tierra cubierta de huertos y densa vegetación. El río se estrechaba en este punto, formando un corredor natural. Para Hue, era el lugar perfecto para preparar una emboscada. La artillería estaba oculta a lo largo de ambas orillas y en la propia isla de Toi Son. Los cañones pesados, obtenidos en victorias anteriores, estaban atrincherados tras pantallas de bambú y camuflados con hojas de palma. Las piezas más pequeñas estaban ocultas en casas y jardines, con sus cañones apuntando hacia el río. Las tropas se apostaron en silencio, listas para atacar al recibir la orden. Se prepararon en secreto balsas incendiarias, botes cargados con paja, resina y aceite inflamable. Se soltarían en el momento oportuno, arrastrados por la corriente para incendiar los barcos siameses y bloquear su retirada. La infantería aguardaba en las riberas para encargarse de los supervivientes que intentaran nadar hasta la orilla. Nguyen también utilizó el engaño. Pequeños destacamentos de Tay Son se acercaron al campamento siamés bajo banderas de tregua, entregando regalos y palabras de cortesía. Fingieron debilidad, permitiendo pequeñas escaramuzas y luego retirándose. Esto creó la impresión de que los Tay Son estaban desorganizados y reticentes a luchar. Animó a los comandantes siameses a adentrarse más en la zona de la emboscada. Mediante una cuidadosa observación, Hue sincronizó su plan con las mareas. Sabía que los siameses avanzarían con la marea alta, que los arrastraría rápidamente río abajo. Pero una vez dentro del tramo elegido del río, la marea baja dificultaría la maniobra, empujando sus barcos abarrotados hacia aguas estrechas.
En ese momento, la trampa se cerraría. En enero de 1785, la expedición siamesa inició su movimiento decisivo. Desde su base en Tratan, un campamento siamés de avanzada cerca del Mekong, los comandantes reunieron su flota. Los relatos contemporáneos hablan de más de 300 buques de guerra apoyados por transportes y buques de suministro. A bordo no solo iban soldados siameses, sino también auxiliares camboyanos y vietnamitas leales a Nguyen An. Su fuerza total superaba los 20.000 hombres. La flota avanzaba en columnas a lo largo del río Tien. El espectáculo era imponente. Filas de galeras impulsadas por cientos de remeros, tambores marcando el compás, estandartes ondeando sobre las cubiertas. Antorchas iluminaban el cielo nocturno mientras los barcos avanzaban. Para los comandantes siameses, la victoria parecía segura. Su número era abrumador y su enemigo parecía vacilante. Nguyen acompañó a la flota. Para él, esto era más que una campaña. Era la oportunidad de reclamar su poder ancestral en Cochinchina, al sur de Vietnam, en el siglo XVIII. Depositó su confianza en la fuerza siamesa, convencido de que la resistencia de Tai Son no podría soportar tal fuerza. A medida que la flota avanzaba, su longitud se extendía kilómetros. La vanguardia llegó al afluente del Rach Gam. La retaguardia aún se extendía hacia Soa Imut. En medio se encontraba la isla de Toi Son en la zona de emboscada, cuidadosamente preparada por Nguyen Hue. Desde las orillas, observadores ocultos de Tai Son marcaban el progreso de la flota y transmitían señales a su comandante. Para cuando los siameses cruzaron a este corredor, la trampa estaba lista. Las dotaciones de artillería esperaban tras camuflaje. Las balsas incendiarias yacían amarradas en pequeños arroyos, ocultas a la vista. La infantería permanecía silenciosa entre huertos y cabañas a la orilla del río. El río parecía tranquilo. Para los siameses, era simplemente otro tramo de agua. Para Nguyen An Hue, era el campo de batalla decisivo. En la noche del 19 de enero de 1785, la flota siamesa entró en el corredor entre Rach Gam y Soa Imut. La luz de la luna reveló cientos de barcos que avanzaban río abajo. El río parecía tranquilo, las orillas en calma. Sin embargo, cada palmera, cada huerto y cada recodo del agua ocultaba hombres y armas que esperaban la señal. Nguyen Hue había dispuesto sus fuerzas con precisión en la isla de Toi Son. Las baterías centrales de artillería estaban ocultas tras pantallas de bambú y capas de follaje. Sus campos de tiro cubrían el canal principal. En las orillas norte y sur, se colocaron cañones más ligeros en posiciones escalonadas, creando líneas de fuego superpuestas. Unidades de infantería armadas con lanzas y arcos se agazapaban silenciosamente entre la maleza. Balsas incendiarias cargadas con paja y resina estaban ancladas en estrechos arroyos, atadas con cuerdas que se cortaban al instante. La clave del plan era la sincronización. Hue esperó hasta que la flota siamesa hubiera entrado por completo en la trampa. La vanguardia estaba cerca de Rach Gam. La retaguardia seguía en Soa Imut con una larga hilera de barcos atrapados entre ellos. La marea había empezado a cambiar, ralentizando el movimiento de la flota. Los remeros luchaban contra la corriente. Su ritmo se quebró al extenderse la confusión. Era el momento que Nguyen Van Hue había calculado. La señal llegó de repente. Un toque de cuerno, profundo y prolongado, resonando en el río. Inmediatamente, la artillería de la isla de Toi Son abrió fuego. Las explosiones destrozaron los barcos siameses que iban en cabeza. ¡Metralla! Grupos de pequeñas bolas de hierro atravesaron las cubiertas abarrotadas, abatiendo a remeros y soldados por igual. En las orillas, los cañones se unieron, golpeando el centro de la flota. En un instante, el orden se derrumbó en el caos. Entonces llegaron las balsas incendiarias. Los soldados de Tai Son cortaron las cuerdas, liberando botes cargados con material inflamable. Con la corriente a sus espaldas, las balsas se desplazaron rápidamente hacia la formación siamesa. Las llamas se elevaron al encenderse el aceite y la resina. Las balsas en llamas se estrellaron contra las embarcaciones enemigas, incendiando velas y cubiertas. El fuego se extendió de un barco a otro, creando una pared de humo y llamas. Al mismo tiempo, los barcos de guerra Tai Son emergieron de canales ocultos. Más pequeños y ágiles que las pesadas galeras siamesas, cruzaron rápidamente el río, lanzando garfios y abordando barcos enemigos ya debilitados por el fuego y los cañonazos. El combate estalló en cuerpo a cuerpo, con la infantería Tai Son enfrentándose a los desorganizados soldados siameses. La estrategia de Nguyen Hue era clara: atacar por todos los frentes a la vez,
sin dejar espacio para que el enemigo se reagrupara. La artillería bombardeó desde la isla y ambas orillas. Las balsas incendiarias interrumpieron la formación de la flota. Pequeñas embarcaciones hostigaron los flancos. La infantería en tierra abatió a quienes intentaron nadar hacia un lugar seguro. La flota siamesa, numerosa en número, no tenía margen de maniobra en las estrechas aguas. Su fuerza se convirtió en debilidad. Al acercarse el amanecer, la devastación era evidente. Decenas de barcos siameses ardían. Otros se habían hundido, con sus mástiles sobresaliendo del agua como lanzas rotas. Los soldados saltaron al río para escapar de las llamas, solo para ser abatidos por las fuerzas de Taizong que esperaban en la orilla. El pánico cundió rápidamente. Las órdenes fueron ahogadas por el ruido de cañones, fuego y barcos derrumbándose. A media mañana, la batalla estaba decidida. La vanguardia siamesa había sido destruida. El centro estaba destrozado. La retaguardia, incapaz de avanzar ni retroceder, estaba atrapada y dispersa. Nguyen Hue había logrado una victoria total por sorpresa. Al amanecer, la magnitud del desastre para los siameses se hizo inconfundible. El río Tien estaba cubierto de escombros. Cascos quemados flotaban río abajo. Los mástiles sobresalían como lanzas rotas y los cuerpos flotaban entre los escombros. Escuadrones enteros habían sido destruidos en cuestión de horas. La vanguardia siamesa había sido destrozada por la primera descarga de artillería. El centro, atrapado entre balsas incendiarias y cañonazos, se sumió en la confusión. La retaguardia, aún fuera de la zona de emboscada, se vio incapaz de avanzar hacia las llamas ni de retroceder contra la corriente. Apretada en aguas estrechas, la gran flota se convirtió en su propia prisión. Las fuerzas de Nguyen Hue continuaron atacando en oleadas coordinadas. El cañonazo desde la orilla mantenía la presión sobre los barcos supervivientes. Pequeños barcos de guerra Taizong hostigaban los flancos, abatiendo oficiales y abordando embarcaciones debilitadas. La infantería en las orillas impedía la huida. Para los siameses, no había rumbo seguro. El príncipe Teparirak, al darse cuenta de la magnitud de la derrota, abandonó el río. Junto con un contingente de supervivientes, se retiró hacia el oeste por tierra, atravesando territorio camboyano en un intento de regresar a Siam. Nguyen An, protegido por una pequeña guardia leal, también logró escapar, huyendo una vez más al exilio bajo la protección siamesa. Sus esperanzas de una restauración inmediata se vieron frustradas. Las pérdidas fueron catastróficas. Fuentes vietnamitas hablan de la destrucción de casi toda la flota siamesa, y solo una fracción de las tropas logró sobrevivir. Relatos contemporáneos sugieren que hasta 20.000 hombres perdieron la vida en la batalla y la retirada hacia Siam. Fue uno de los mayores desastres militares de la época. En Mai To y al otro lado del delta del Mekong, la noticia de la victoria se extendió rápidamente. Los mercados reabrieron, las aldeas celebraron y la reputación de Taizong alcanzó nuevas cotas. El río, que parecía traer la invasión, ahora transportaba los restos de un ejército destrozado de Nguyen Hue. El éxito en Rachgam Soaimut confirmó su dominio de la estrategia y la guerra fluvial. Había convertido la geografía en un arma y transformado una fuerza menor en la vencedora sobre un invasor mayor y mejor abastecido. La batalla de Rachgam Soaimut marcó un punto de inflexión en la historia regional de Siam. La derrota fue devastadora. Toda una fuerza expedicionaria, cuidadosamente reunida y fuertemente equipada, fue destruida en una sola noche. Las pérdidas en hombres y barcos conmocionaron a la corte siamesa. El rey Rama y se vio obligado a reconsiderar futuras intervenciones en Vietnam. La ambición de extender la influencia siamesa a las profundidades del delta del Mekong se vio frustrada por Nguyen An. La batalla fue otro revés en una larga lucha. Aunque escapó con vida, sus planes de restauración inmediata se desmoronaron. Una vez más, se convirtió en un gobernante sin trono, dependiente del apoyo extranjero y obligado al exilio. Sin embargo, no se rindió. Durante las décadas siguientes, perseveró en sus esfuerzos, hasta llegar a establecer la dinastía Nguyen. Pero en 1785, su fortuna se desmoronó. Para Nguyen Hue en Taizong, la victoria fue total. Demostró su capacidad para defender el territorio vietnamita contra una fuerza invasora mucho mayor. Puso de manifiesto la brillantez táctica de Nguyen Hue, quien combinó artillería, brulotes y terreno en un plan coordinado de destrucción. La batalla se convirtió en un modelo de guerra fluvial, a menudo comparada con los grandes enfrentamientos navales de la historia mundial. La población local del delta del Mekong también sintió el impacto.
Las aldeas que habían vivido bajo el temor de una invasión volvieron a respirar. Los mercados reabrieron. Los agricultores regresaron a sus campos. El recuerdo de la batalla se incorporó a las canciones populares y la tradición oral, reforzando la imagen de Nguyen Hue como protector de la tierra. En un contexto más amplio, la victoria reforzó la legitimidad de Tai Son. En un momento en que el movimiento se enfrentaba a enemigos tanto del norte como del sur, la destrucción de la expedición siamesa fortaleció drásticamente su posición. Los estados vecinos tomaron nota. Vietnam no podía ser invadido fácilmente, y Tai Son no debía ser subestimado. Sin embargo, la historia no se detuvo en el Mekong. Pocos años después, Nguyen Hue marcharía hacia el norte, enfrentándose a los ejércitos de la dinastía Indochina en la batalla de No Co y Don Da, cerca de Hanoi, en 1789. Su carrera estaba lejos de terminar, y su reputación seguía en aumento. El río Enrachgam y Soaimut aún fluye hoy en día. Para los viajeros, parece tranquilo, bordeado de huertos y aldeas. Pero bajo la superficie yace el recuerdo de balsas incendiarias a la deriva en la noche, del eco de los cañones en el agua y de un comandante que convirtió la geografía en victoria. La batalla sigue siendo uno de los enfrentamientos fluviales más decisivos de la historia asiática.